aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina del saco gestacional o de un embrión que ya no tiene actividad cardíaca, o la detención de la progresión normal del embarazo que puede acompañarse o no de sangrado variable. Y el aborto séptico es cualquiera de estas condiciones asociados a signos de respuesta inflamatoria, como por ejemplo fiebre, taquicardia, en la paciente después de que se ha producido un aborto, o que los componentes expulsados a través del canal cervical o del canal cervical externo del uterino, pues tienen mal olor, o son fétidos, son fétidos o son purulentos, etcétera. En ese caso se considera un aborto séptico. Un aborto terapéutico es la terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes en la mujer embarazada, o cuando hay riesgo para la vida de la mamá. Básicamente es lo que se conoce en nuestra legislación como lo que tiene un componente de la interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos con el aborto recurrente, que es la pérdida repetida de la gestación. En algunos, ustedes encontrarán algunas definiciones que son 3 o más abortos, pero en general es la pérdida espontánea de 2 o más ocasiones de una manera secuencial o alterna de los embarazos. El aborto provocado o inseguro es aquel que se da o se produce en condiciones de riesgo de asepsia, mala asepsia, mala antisepsia, o realizado en procedimientos en sitios donde no hay la capacitación para realizar un aborto, o por personas que no tienen la cualificación necesaria para realizarlo, sin tener las más mínimas condiciones de seguridad médica o ambos. En la clasificación del aborto séptico tenemos, esto es una clasificación que, bueno, ha hecho carrera en Colombia, digámoslo así, donde hay varios grados. Realmente no es la clasificación ideal, pero digamos, cuando uno dice es un aborto séptico 1A, está refiriéndose a endometritis, o cuando se refiere a un séptico 1B, se está refiriendo a que hay endometritis y miometritis, o sea, una endomiometritis, es decir, el aborto ha tenido un compromiso infeccioso que está comprometiendo solamente el útero, pero cuando dice que es grado 2, ya la infección se ha extendido a los anexos y a los parametrios, y si es un grado 2A es una salpingitis que puede ser uni o bilateral. Igualmente el grado 2B, absceso tubovárico. El C es la parametritis. El D es cuando hay tromboflebitis pélvica séptica. El 3A cuando hay peritonitis pélvica, el 3B cuando hay peritonitis generalizada, y el 4 es cuando todo este contexto del síndrome de aborto séptico ha generado sepsis o shock séptico. Con esto quiero decir que el aborto es una de las causas de que haya sepsis asociada a las gestaciones, y es una de las causas de que nosotros tengamos que saber cómo es el algoritmo de manejo de pacientes con infección y de sepsis en el embarazo relacionado con las gestaciones. Es decir, en este caso, uno de los pilares que se tiene, además del manejo antibiótico, es que a estas pacientes se le haga evacuación del producto gestacional de la cavidad uterina, para que esta cavidad uterina ya no tenga ese producto bajo infección. Y estas son unas fotos para decir, por ejemplo, que aquí en este embarazo ya se rompieron las membranas y el aborto es inevitable. Aquí, cuando todavía hay posibilidad de viabilidad y algún desprendimiento retrocorial y hay sangrado y no hay cambios cervicales, esto es una amenaza de aborto. O cuando ya hay parte de los restos o del componente gestacional se ha perdido, pues, en el caso de un aborto incompleto. En cuanto, esto es una tabla, pues para uno orientarse también, ¿no? Puede tener una captura, una foto para ustedes interesante, en el cual se resumen los componentes clínicos de cuando se presenta un aborto, que son sangrado, dolor en hipogastrio, dilatación del cuello uterino, viabilidad embrionaria e integridad de las membranas o signos de infección.
Cuando hay signos de infección, pues claro que será un aborto séptico. Cuando haya dilatación, esto se puede dar en un aborto incompleto, en un séptico, en un inminente o inevitable, pero las membranas están íntegras solamente en el aborto inminente, porque en el resto pues están rotas, ¿sí? O así como, por ejemplo, están íntegras en el aborto retenido o en la amenaza de aborto. Y el sangrado es común denominador para todos, es transversal a todos, así como el dolor pélvico. Entonces, esta tabla es interesante en ese sentido. Captación temprana. Ya sabemos que la evaluación clínica y la detección temprana de las complicaciones de la gestante para intervenirlas o remitir a una institución hospitalaria de mayor complejidad es fundamental para que se pueda hacer el seguimiento y las evaluaciones correspondientes a las guías de práctica clínica. Ya hemos dicho que una captación temprana de una señora embarazada es cuando, como dice la resolución 3280, es cuando esa captación se realiza antes de la semana 10 del embarazo. Entonces llega la señora con la clínica que ya mencionamos claramente y cuáles son los exámenes que debemos solicitar. Pues en general, primero debemos verificar que esta señora que tiene sangrado, que está en edad reproductiva, realmente, pues sí haya, esto sí sea un proceso de embarazo y la prueba de embarazo es supremamente importante. Lo segundo es el cuadro hemático, el examen de orina, la hemoclasificación. Recordemos que eh, la hemoclasificación y el RH son fundamentales porque en el caso en que tengamos RH negativo y tengamos una paciente que tenga 7 o más semanas de embarazo, probablemente ya el antígeno D se ha manifestado en ese embrión y hay riesgo de su inmunización para futuros embarazos. Por eso, cuando uno tiene un aborto por encima de la semana 7, es recomendable que esta paciente y ese RH negativo, esta paciente reciba inmunoglobulina anti-D. Igualmente hacerle serología, y ustedes ven que se hace también, que se hace FTA, que se hace prueba de hepatitis B, que se hace prueba de VIH. La ecografía obstétrica transvaginal es una herramienta fundamental para determinar la condición del embarazo y en caso de necesidad, ante las dudas de cuál es la condición del embarazo, hacer beta-gonodotrofinia coriónica cuantitativa para seguimiento. Recordemos que el diagnóstico diferencial de los embarazos tempranos es descartar un embarazo ectópico y el otro diagnóstico de embarazo es los embarazos molares. Entonces, la beta-HCG cuantitativa es fundamental en este sentido porque si uno encuentra una beta-HCG que está por encima de 1800, ¿sí? En algunos libros encontrarán más de 1500, en otros encima de 1000, y uno no encuentra nada dentro del útero, uno debe pensar en embarazo ectópico, porque en general, cuando la beta-HCG está por encima de estos niveles de gonadotrofina coriónica, uno debe ver ya embarazo intrauterino. Y si no lo ve, pues debe pensar que el embarazo está extrauterino. Esta es la correlación entre la edad gestacional, la beta-HCG y la ecografía transvaginal. Y esta tabla me parece también supremamente importante para ustedes. En general, la edad gestacional, cuando está entre las 4 y las 5 semanas, uno puede ver un saco gestacional que puede estar alrededor de los 5 milímetros máximo. No ve en ese saco todavía saco vitelino ni ve embrión y la beta ahí está en 1000, pero es decir, uno ya ve saco intrauterino. Cuando esa señora está en 5 semanas, a la sexta semana, uno ya puede ver un saco que está entre los 12 y los 17 milímetros en general y todavía no ve embrión porque el saco todavía está pequeñito, pero la beta está alrededor de las 6.000 miliunidades internacionales. Cuando está en la semana 6, ya ve un saco gestacional que está por encima de los 18 a 24 milímetros, donde ya puede ver saco vitelino y puede ver embrión, pero la beta ya está por encima de los 17.000 en general. 7 semanas de embarazo, saco gestacional de 24, saco vitelino positivo, embrión que ya está entre los 2 y 18 milímetros y la beta por encima de los 47.000. Y en la octava semana ya un saco gestacional de 30 milímetros donde definitivamente tiene que haber saco vitelino y embrión y la beta está por encima de 88.000. Entre los ejes del tratamiento está, lo primero es que hay que ser empático con las pacientes que tienen
que tienen abortos, porque esto no es una situación fácil para una mujer. Ellas tienen, cuando una mujer se embaraza, algunas se asustan, pero otras realmente tienen una esperanza de tener un bebé o de pronto lo han estado buscando. Entonces, lo primero es buscar tener empatía y manejar la noticia que se recibe, por ejemplo, cuando se recibe la ecografía, de la manera más empática posible. Y esto, por esto es importante que todos los médicos tengan entrenamiento en cómo dar malas noticias. Esto es uno de los diagnósticos en que hay que saber dar malas noticias en medicina. Y ese curso de duelo es supremamente importante para que un médico pueda aprender a dar malas noticias, porque en este caso lo necesita. Entonces, no solamente tiene que explicar el diagnóstico al cual se está enfrentando la paciente, sino los procedimientos y las intervenciones que va a realizar en lo sucesivo. Si va a hacer un legrado, si va a hacer una maduración cervical para posteriormente hacer un legrado, si va a aplicar, por ejemplo, inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo, hacer firmar el consentimiento informado, que es supremamente importante, colocar el misoprostol en casos de abortos retenidos según la guía de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y cuando el cuello uterino esté permeable, pues hacer ya sea legrado obstétrico convencional o la técnica de aspiración manual endouterina llamada también AMEU, ¿sí? Y la consejería, no solamente postprocedimiento convencional general, sino la consejería de planificación familiar y de controles posteriores. Esta es una imagen para pues, significar cómo se hace el legrado uterino convencional con cureta, ¿sí? Y este es para decir cómo, pues, una imagen del IPAS, que aquí, y cuando ustedes buscan esta página, hay un video muy bonito acerca de cómo con contrapresión y generando un vacío en esta cápsula de aquí, a través de la aspiración, eh, se puede hacer manual endouterina, se puede hacer también la evacuación de los restos ovulares. Estas son las recomendaciones de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que todavía están vigentes. Creo que hicieron una modificación, pero en general la dosis para terminación del embarazo en gestaciones por debajo de las 13 semanas es 800 microgramos cada 3 horas, que puede ser por vía vaginal o por vía oral, bucal. Cada 3 horas se administran 800 microgramos. Puede parecer una dosis un poco alta, pero esa es la dosis que se utiliza para terminación del embarazo, para aborto retenido, para aborto incompleto, con cuello cerrado, la dosis es un poco más baja, es una dosis de 600 microgramos o también 400 microgramos. Si está por encima de semana 13 a la semana 26, la dosis ya se reduce a 400 microgramos cada 3 horas. Y si está por encima de la 25 a la 26, 200 microgramos cada 4 horas. Cuando hay muerte fetal, 200 microgramos cada 4 a 6 horas. O cuando hay aborto inevitable, se puede asistir con 200 microgramos cada 6 horas. Entonces, esta tableta sí es importante tenerla y saber que existe, que son las dosis, los regímenes recomendados de uso de misoprostol en situaciones de aborto. Entonces, aquí para mostrar aspectos claves de cuánto demora el pico de acción del misoprostol, digamos, se administra oral 8 minutos, pero cuando se administra vaginal, la duración de la acción es mucho mayor que de la administración oral, que es de 2 horas, en la administración vaginal es de 4 horas. Los efectos secundarios que pueden encontrarse con la administración de misoprostol están relacionados con náuseas, vómito, diarrea, escalofríos en algunas pacientes con fetos grandes, taquicistolia, hipertonía uterina, desprendimiento de placenta, ruptura uterina y obviamente el sufrimiento fetal en las pacientes, pues en otros casos cuando se utilizan con feto vivo. Sospecha de embarazo. Las contraindicaciones para utilizar esto es sospecha de embarazo ectópico o masa anexial no diagnosticada, la historia de coagulopatías o tratamiento actual con anticoagulantes, la historia de alergia a las prostaglandinas y las disfunciones hepáticas agudas o severas. El mifepristone
ustedes ven que se utiliza en pacientes que se le hace interrupción voluntaria del embarazo, se coloca 24 horas antes de la administración de misoprostol, no se puede utilizar simultáneamente por el riesgo de hemorragia, y básicamente lo que se da es un comprimido de 200 miligramos, se administra en dosis única en embarazos menores de 70 días desde el inicio de la fecha última regla, y cuando se utiliza en combinación con misoprostol, que es como se hace en el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, se administra 36 a 48 horas el misoprostol después. Si ustedes ven, en muchos sitios no lo ponen 36 horas, sino 24 horas después, pero digamos esto es lo que dice la guía. Obviamente también puede producir cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia genital, anemia y necrólisis de la piel. Bueno, finalmente decirles que es importante que en todos estos casos de interrupciones se deben explicar los procedimientos e intervenciones que se van a realizar, el consentimiento informado para uso de medicamentos y los procedimientos, o sea, dos procedimientos informados. Y yo me salí, no puedo entrar. 10 de 10. No, no te vas a hablar. Les Pongan una agradecemos que silenciar micrófonos, por favor. también. A ver Por cuál favor, te conviene. silenciemos micrófonos. Gracias. Porque una sí. El control por psicología, que es supremamente importante, es interconsulta por psicología. Acuérdense que estas pacientes, muchas de estas pacientes tienen problemas de adaptación emocional a estas situaciones, aún incluso cuando se trata de pacientes que desean hacer interrupciones voluntarias del embarazo y mucho más en pacientes que tienen abortos espontáneos. Lo otro, orientar sobre el uso de antibióticos si lo requiriese la paciente, sobre todo en abortos infectados, la analgesia, que es importante, con acetaminofén en general, la planificación familiar. Toda paciente que tenga un evento obstétrico debe salir con planificación familiar, ya sea un implante subtérmico, o podría ponerse un dispositivo intrauterino, o con anticonceptivos orales, o con POPs, etc. Evitar duchas o relaciones sexuales las siguientes 2 semanas. Finalmente, para decirles que el aborto incompleto se asocia estrechamente al aborto inseguro en muchas partes del mundo y tal condición aumenta las probabilidades de que las mujeres experimenten complicaciones y soliciten tratamiento para casos de interrupción incompleta. Entonces, por eso es que en Colombia, pues, lo que se ha buscado con todas estas leyes es que la realización de estos procedimientos de aborto sean lo más seguro posible y sean realizados por personal competente y en instituciones competentes y habilitadas. El tratamiento seguro y efectivo del aborto constituye un importante mecanismo para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas al mismo, pero todavía se siguen viendo muertes asociadas a aborto. Las opciones de tratamiento del aborto van desde el manejo expectante, en algunos pacientes podría manejarse de esta manera, en el cual se produce una evacuación uterina espontánea por la propia paciente y el manejo activo con métodos quirúrgicos o medicamentos como los ya explicados. El manejo expectante no constituye la opción preferida por su relativa baja eficacia y por no poder predecir el tiempo que tomará la expulsión espontánea. Esa era la presentación. Espero que haya aportado para ustedes o por lo menos les haya recordado aspectos importantes de este tema. Y pues quedo en este momento atento a sus preguntas. Vale, doctor Andrés, muchas gracias. Bueno, estamos atentos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, pueden levantar la mano aquí en el chat y los escuchamos. Doctor Andrés. Sí, aquí Pues estoy. no veo manitas levantadas. De todas maneras, queremos darle las gracias. Aquí están dando los agradecimientos pues en el chat. Voy a leer Cristina Ipiales, la doctora María José, la jefe, la doctora Patricia Guapucal, Carolina Puchana, Yamile Paz, Luz Adriana
Juárez, Yasmín Valero, bueno, Javier Trocha, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Yo quiero aprovechar el espacio primero pues para darle las gracias al doctor Andrés, excelente capacitación, y quiero aprovechar también la oportunidad porque es mi última capacitación, es la última capacitación en la que los acompaño. Quiero darles las gracias, fueron espacios muy agradables. Trabajar en la clínica para mí fue súper chévere, agradable, y pues lo recordaré con mucho cariño. Entonces, doctor Andrés Ricarte, muchas gracias, y para todos, gracias, y que continúen con estos espacios tan importantes y tan interesantes de capacitaciones y tan importantes para cumplir con nuestro PIC de capacitación. Gracias a todos y doctor, muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por haber estado presentes y pues igualmente para que, qué pena que te vayas, pero ya sabes que siempre cuentas con nosotros. Muchas gracias, doctor Andrés. Feliz noche para todos. Feliz noche, saludos. Por último, compañeros, para que por favor me colaboren prendiendo sus cámaras para tomar un pantallazo y guardar nuestras evidencias. Muchas gracias. Muchas gracias a las personitas que me colaboraron. Ya pueden apagar sus cámaras y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.